Toda la información que vais a escuchar a continuación está contenida en el magnífico libro del filósofo español Daniel López, Historia del Globalismo, publicado por la editorial Almuzara, sello Secotia. Libro publicado en el año 2022 que recomendamos en este canal y del cual hemos extraído información para varios vídeos. En esta ocasión vamos a hablar, y ya lo hicimos antes, de otra familia importante en esto que es el modo de producción capitalista, los Rothschild. Vamos a hablar, decía, de otra de las familias más poderosas del mundo y más poderosas del imperio de los Estados Unidos de Norteamérica. Una familia que además tuvo un papel crucial en la construcción del capitalismo estadounidense y también lo tuvo en la destrucción de la Unión Soviética. Estoy hablando de la familia Rockefeller. ¿Quieres saber qué ha hecho esta familia en la historia contemporánea? Pues quédate a escuchar este vídeo. Atención. Vamos allá. La familia Rockefeller, según Daniel López, es una de las más ricas y poderosas de los Estados Unidos de Norteamérica y también del mundo entero. Se trata de una familia que ha sabido combinar fama, inmensa riqueza y discreción o secretismo. El fundador de la dinastía es John Davison Rockefeller, que creó el monopolio empresarial del petróleo. Los conspiranoicos sostienen, sin aportar muchas pruebas, y ya criticamos en el vídeo de los Rothschild, no sin críticas de algunos conspiranoicos, que hay que separar el grano de la paja, hay que separar, decía, la conspiración de la conspiranoia. Sigamos. Los conspiranoicos sostienen, sin aportar pruebas, que la familia Rockefeller es descendiente de los Rothschild a través de una línea de sangre femenina. Pero realmente son familias distintas que en determinadas ocasiones han sido aliadas, pero que en otras circunstancias se han enfrentado. John Davison Rockefeller nació el 8 de julio del año 1839 en Richford, estado de Nueva York, en el seno de una familia humilde de descendientes de inmigrantes alemanes que a su vez procedían de franceses hugonotes protestantes que emigraron a Alemania en el siglo XVII. O lo que entonces era Alemania, que era básicamente el Sacro Imperio Romano-Germánico. Sigamos. La familia llegó a Norteamérica en 1720, cuando Johann Peter Rockefeller desembarcaba en la costa del actual estado de Nueva York, pero se instalaría construyendo una casa en Ringo, actual estado de Nueva Jersey. Después la familia iría a Germantown y sus descendientes a Richford en Nueva York. En el año 1853, cuando Rockefeller tenía 14 años de edad, la familia se trasladó a Parma, cerca de Cleveland, en el actual estado de Ohio, donde su padre, William Avery Rockefeller, un vendedor ambulante de elixires milagrosos, que según él aliviaban los dolores del cáncer, fue acusado de estafador, y allí John Davison Rockefeller consiguió un trabajo menor. Tenía dos hermanos, el ya mencionado William Avery y Frank, y dos hermanas. Como el padre estaba casi todo el tiempo fuera, John Davison era el que mantenía a la familia. El joven Rockefeller estudiaría en varios colegios públicos, pero no pudo terminar sus estudios. Desde muy joven apuntaba maneras en el mundo de los negocios, pues recolectaba piedras para pintarlas y venderlas a sus compañeros de clase, y depositaba el dinero ganado en un frasco azul que más tarde señaló como su primera caja fuerte, en la que guardó unos $50 de por entonces. Un día llegó a su casa un amigo de su padre y le pidió dinero para saldar una deuda. El padre no tenía recursos, pero el pequeño Rockefeller acordó prestárselo con un interés del 7%. Al año siguiente, el joven recibió una cantidad de dinero considerablemente superior a la que había prestado y desde entonces aprendió lo que vendría a ser el lema de su vida, que se resume en esta frase: no trabaje por el dinero,
deje que el dinero trabaje por usted. Ya solo por esta frase se puede convertir en un absoluto ídolo John Davison Rockefeller de los cripto bros y libertarios que hay por el mundo. Pero sigamos con el vídeo, porque estamos hablando de la familia o una de las familias más poderosas del planeta. ¿Quieres saber más? Pues quédate a escucharme. Atención. John Davison Rockefeller cursaría estudios en la Escuela Comercial de Cleveland, que abandonó sin terminar, pero de donde saldría como contable. Consiguió su primer trabajo en una empresa de comedores y comerciantes en granos y trabajó para la firma Hewitt & Tuttle. Al principio, el joven Rockefeller trabajaría por $0,5 diario, pero un año más tarde el señor Hewitt lo empleó por $500 anuales para un contrato de 12 horas diarias. El muchacho ni bebía ni fumaba y todos los domingos iba a misa. Al tercer año ya ganaba $600, que en el año 1857 era un buen sueldo. Pero quería ganar más y con la ayuda de su padre decidió crear una empresa por cuenta propia y así fundaría junto a su socio, el inglés Maurice Clark, y sus hermanos James y Richard, la firma Clark & Rockefeller Produce & Commission, encargada de vender trigo, semillas y legumbres. En su primer año obtuvo un beneficio de $4,000, que se cuadruplicó al año siguiente, de modo que decidió invertir en el negocio del café, con lo que aumentó más sus ingresos. La Guerra de Secesión estadounidense de 1861 a 1865 benefició mucho a Rockefeller, sobre todo cuando en 1863 Cleveland y Nueva York se pusieron en contacto por ferrocarril. La demanda de cereales que vino con el estallido de la guerra hizo que los beneficios de la Clark & Rockefeller aumentasen considerablemente. Otras familias que se vieron favorecidas por el conflicto fueron los Carnegie, los Morgan y los Vanderbilt. Y ya hemos señalado que se especula con el enriquecimiento de la familia Rothschild financiando a ambos bandos en esa guerra. Rockefeller, aunque fue un sincero abolicionista de la esclavitud, pese a que en Cleveland no había esclavos, no pensaba en la guerra, cuyos escenarios estaban muy lejos, ni se posicionó públicamente a favor o en contra de la esclavitud de los negros, y consideraba que era un asunto de interés para el gobierno, los militares y la prensa extranjera, y no para los hombres de negocios como él. La esclavitud, pensaba Rockefeller, era algo solucionado por el cristianismo, al señalar que todos los hombres son iguales, ya sean negros, blancos o amarillos. Se dice que Rockefeller contrató por $300 a un sustituto para que fuese a la guerra de secesión en su lugar. Esta práctica la llevaron a cabo muchos estadounidenses adinerados, y así se libraron de matar o de matarse. Sigamos. El negocio de los cereales no le parecía suficiente, y por ello se introdujo en el negocio de la producción petrolera, que por entonces daba sus primeros pasos y suponía un negocio arriesgado. De hecho, Rockefeller tuvo reticencias al principio porque creía que el petróleo era una moda pasajera. Finalmente se decantó por participar en el negocio y supo apreciar que dicho combustible se convertiría en la principal fuente de energía de todo el planeta, y así fue sobre todo a raíz de la invención del automóvil. De modo que Rockefeller tomó conciencia de que el mundo entero pide petróleo y que este será el oro del mañana. Desde el año 1860, el joven Rockefeller seguía a diario las alzas y bajas del petróleo. Sería el técnico inglés Samuel Andrews, un conocido de Maurice Clark que poseía saberes técnicos y había descubierto que a 200 o 250 grados el petróleo se transformaba en aceite alumbrado, quien en el año 1864 presentó a Rockefeller y a su socio un proyecto para que se introdujesen en el negocio del petróleo, y así se creó la firma Andrews, Clark & Company. La compañía realmente era Rockefeller. Tal vez no tuviera todavía una confianza ciega en la nueva empresa, o no quisiera dar su nombre para unas oscuras transacciones petrolíferas. La empresa entonces se dedicaba al refinamiento y transporte del petróleo, que para Andrews era el producto más maravilloso que había dado la Tierra desde el carbón. Si Andrews se dedicaba a las cuestiones técnicas y Clark a la cuestión de la adquisición del petróleo de los productores y a contratar su transporte, Rockefeller se dedicaba a la financiación y las ventas. No obstante, Rockefeller y Clark conservaron de momento el negocio de los productos agrícolas porque les otorgaba mayor fiabilidad. Con solo 23 años de edad, Rockefeller invirtió $4,000 como socio comanditario en la nueva firma Clark Andrews & Company,
pero su socio, Maurice Clark, no quiso expandir la firma y por tanto se subastó la empresa, que salió a la venta el 2 de febrero de 1865 al discrepar del futuro de la compañía. Clark ofreció $72.000, pero Rockefeller se la quedaría por $72.500, y esta era la inversión para el beneficio de una inmensísima fortuna. Rockefeller pudo afrontar la subasta porque había recibido un crédito del director del banco, un tal Paul Hardy, el jefe de la primera banca de Cleveland. Los Clark se embolsaron los $72.000 y continuaron con sus negocios de cereales, sal y otros productos domésticos, aunque en poco tiempo también se dedicaron al negocio del petróleo, compitiendo contra su antiguo socio, que en poco tiempo empezaría a no tener rivales. La empresa empezaría a llamarse entonces Rockefeller & Andrews. El primero era el financiero y el segundo el técnico, y se convertiría en la mayor refinería de Cleveland, pues ganó $1 millón el primer año y logró producir 500 barriles al día. Al año siguiente, las ganancias se duplicaron. Este crecimiento exponencial facilitó que la empresa fuese absorbiendo multitud de refinerías. Y de esta manera se podría decir que el imperio petrolero de Rockefeller nació. ¿Cómo empezó a desarrollarse? Pues así te lo cuenta Daniel López, escucha. También se fundaría la William Rockefeller & Company, la asociación de John Davison con su hermano William Avery Rockefeller Jr., padre del Skull and Bones Percy Rockefeller. Y sobre la sociedad secreta Skull and Bones hice un vídeo que te dejo abajo en la descripción. Sigamos. Durante el invierno del año 1867, las refinerías Rockefeller Andrews & Company y William Rockefeller & Company se unieron en nueva empresa bautizada Rockefeller Andrews & Flagler, lo que fue posible al unirse John Davison con su vivaracho vecino Henry Flagler y con Stephen Harkness como socio comanditario. Su hermano William dirigía la sucursal de Nueva York. En 1868, la casa Rockefeller Andrews & Flagler refinaba más de 600.000 barriles de petróleo bruto al año, cifra que duplicaría al año siguiente, superando al otro gran centro petrolero, el de Pittsburgh en Pensilvania. Y así se fundaba el 10 de enero de 1870 la Standard Oil Company of Ohio, que empezaría con un capital de $1 millón de entonces y absorbía la Rockefeller & Andrews y además se insertaría en el transporte, la extracción y la distribución. Rockefeller sería elegido presidente y su hermano William vicepresidente, Flagler secretario general y Andrews gerente. La Standard Oil llegaría a ser la primera corporación verdaderamente gigantesca del mundo. Ya en enero de 1866, Rockefeller había construido una refinería llamada Standard Works. Y por tanto, la Standard Oil podría decirse, sin menosprecio de experimentos anteriores como la compañía neerlandesa o, posteriormente, la británica de las Indias Orientales, en la primera gran empresa capitalista transnacional que iba más allá de la cuestión pues del comercio y del control de rutas marítimas, como eran las compañías antes mencionadas. La Standard Oil fue la primera gran empresa capitalista del siglo XIX. Pero sigamos, que lo más importante de la familia Rockefeller todavía está por llegar. Te lo contamos a continuación. Escuchadnos. En 1859, el neoyorquino Edwin Drake extrajo por primera vez grandes cantidades de petróleo de un pozo que él mismo construyó en Pensilvania. Esto inauguraba una nueva era y la fiebre del oro negro se apoderó de Estados Unidos, aunque Drake muriese pobre y olvidado. Rockefeller fue de los primeros en tomar conciencia de que el negocio no estaba en la mera extracción del petróleo, sino en su refinamiento para transformarlo en productos comercializables como el queroseno, que era muy útil para encender estufas y lámparas. El aceite de alumbrado que se vendía de casa en casa aumentó su demanda a cifras inconmensurables, sustituyendo a las velas que se consumían rápidamente. Sin embargo, muchos hogares se incendiaron por accidentes y el magnate decidió fabricar una marca de más confianza para los consumidores y así poder seguir expandiendo su negocio, de modo que nació la Standard Oil Company con el objeto de iluminar todo Estados Unidos con un queroseno seguro, de calidad uniforme y a un precio asequible para el ciudadano medio. En pocos años, este queroseno era el más vendido en todo el país. En 1865, al iluminar las lámparas de queroseno las grandes ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica,
sus ciudadanos afirmaban que la noche se hizo día, y ahí empezó la segunda revolución industrial, en parte también con el Reino Unido. Sigamos. Junto a otras compañías, Rockefeller fundó a finales de 1871 la South Improvement Company, traducida al español como Plan para el Desarrollo del Sur, a fin de tratar con los transportistas del petróleo, lo que pondría en un aprieto a las demás refinerías, que solo podían vender o negociar con Rockefeller, contra el que no se veían con capacidad de competir. Con dicho plan se llevó a cabo la construcción de nuevas vías ferroviarias o el cambio de algunas vías, y se introdujeron nuevas tarifas y se desarrollaron industrias. 3 meses después de su fundación, el 2 de abril de 1872, la South Improvement Company fue disuelta por las autoridades, pero entonces Rockefeller era dueño de 22 de las 25 refinerías de Cleveland, lo que llamó la conquista de Cleveland, y sus críticos lo denominaron la masacre de Cleveland. Esto hizo que el negocio se expandiese tanto a nivel nacional como internacional, mediante la sabia elección del personal mejor cualificado, competente y decidido, junto a los financieros más hábiles del país. Pactar con las ferroviarias fue el gran acierto de Rockefeller, algo que hizo en 1868 pactando con la línea central de Nueva York, y en 1872, cuando se estaba dando una bajada en el precio del petróleo, Rockefeller pactó con el ferrocarril de Pensilvania, comprometido con continuar a generar material de envío siempre y cuando se redujesen las tarifas por transportes. Para el año 1872, en plena época de la llamada reconstrucción de Estados Unidos tras la Guerra de Secesión, la Standard Oil refinaba 1/4 del petróleo en Estados Unidos. Producía unos 10.000 barriles diarios, más que todas las refinerías del estado de Ohio juntas, que producían 9.250 barriles, y más que las de Nueva York, que producían 9.750, e incluso más que las refinerías de Pittsburgh, Filadelfia y Baltimore juntas, que sumaban unos 9.250 barriles. En marzo de 1874, Samuel Andrews, el primero que habló a Rockefeller de la refinería, vendió sus acciones al magnate por $1 millón. Fue sustituido por el inteligente y enérgico director McGregor. Años después, cuando la Standard Oil se convertía en una de las mayores empresas del mundo, si no lo era ya, Andrews se arrepentiría y se sentiría estafado por Rockefeller. Rockefeller, en su asunción al poder capitalista en los Estados Unidos de Norteamérica, dejó muchos cadáveres por el camino. Y no solo eso, en el último cuarto del siglo XIX, la Standard Oil asentó uno de los fenómenos capitalistas que el propio Marx en El Capital anunció que se daría: el monopolio, algo que es inevitable en este modo de producción. ¿Cómo se construyó el monopolio de la Standard Oil? Así te lo cuenta Daniel López, escúchanos. En 1875, la empresa mundial Pratt de Nueva York se fusionaba con la Standard Oil. 3 años después, en 1878, la gran empresa controlaba ya el 90% de las refinerías del país, solo resistiéndose el estado de Texas. El 50% del petróleo extraído era exportado, pero Rockefeller deseaba controlar el 100%, y para ello creó la Standard Oil Trust, que incluso invertiría en otros países. Para la década de 1890, contaba con 3.000 filiales por todo Estados Unidos. Rockefeller decidió crear esta empresa a fin de impedir ser acusado de monopolio por el gobierno de Estados Unidos, que por entonces empezaba a intervenir con objeto de reglamentar la libre competencia entre empresas. De ahí que el magnate crease el trust, palabra que en inglés significa confianza. De este modo concentraba varias empresas en una misma dirección controlada por una junta de administradores, donde los certificados del trust se cambiaban por las acciones de las compañías. El monopolio rockefelleriano, en expresión de Daniel López, impedía la libre competencia en Estados Unidos, el presumido país de la supuesta democracia liberal, aunque según Miguel Ancho Bastos, Estados Unidos ha sido el único país socialista con éxito. Pero bueno, aquí llamamos socialismo a lo que nos da la gana, cuando es capitalismo realmente existente. Sigamos. Sin embargo, el magnate no quería ser visto como un dictador. En sus propias palabras, Rockefeller afirmaba lo siguiente: no quiero que nunca nadie pueda decir, yo hago esto, yo decido esto, ordeno esto. Nosotros, todos nosotros juntos, hacemos esto. No olvidéis nunca que somos socios. Lo que hemos conseguido hasta ahora y lo que podamos conseguir en el futuro será para beneficio de todos nosotros.
Fin de la cita. Sigamos. La trayectoria de Rockefeller consistió en ir paso a paso eliminando a la competencia, y tenía muy clara su ambición monopolizadora. Él solía decir lo siguiente: la competencia es un pecado, por eso procedemos a eliminarla. ¿Qué te parece esta frase de Rockefeller? Déjamelo escrito, tu valoración, abajo en la caja de comentarios. Sigamos. No cabe duda que esta frase ejemplifica una visión un tanto perversa, aunque humorística, de la máxima de Félix Sardá y Salvani, el clérigo español católico que decía que el liberalismo es pecado, como si el monopolio no lo fuese y en ello precisamente estuviese la virtud. Rockefeller llamaba a los petroleros independientes estafadores y bandidos. Para el tacaño Rockefeller, que regalaba una moneda de 10 centavos, el equivalente a $5 de hoy en día, a cada persona que conocía, y se estima que durante toda su vida pudo regalar $35.000, la venta de un barril de la competencia venía a ser poco menos que una desgracia. De ahí que incluso coaccionase a los clientes de esas empresas, recurriendo a guerras de precios, extorsiones y sobornos. Rockefeller era un hombre de negocios depredador de las demás empresas en pos de su monopolio, y reuniría a todas las refinerías de la región, amenazando a las demás empresas petrolíferas e incluso a la de su hermano Frank, que siempre le guardaría rencor. Solía decir lo siguiente: vamos a comprar todas las refinerías de Cleveland. Les daremos a todos la oportunidad de incorporarse. Los que se nieguen se hundirán. Si no nos vende su propiedad, se hundirá. Sigamos. Pero Rockefeller veía la monopolización como algo bueno para todos, porque pensaba que su macroempresa garantizaría el orden, la estabilidad y el crecimiento. Y por ello se consideraba un ángel de la misericordia, pese a que sus críticos lo considerasen un Mefistófeles. Lejos de eso, se veía como el salvador de sus rivales, ya que pensaba que sin su intervención, estos hubiesen ido irremediablemente a la quiebra, y sostenía que con 1 millar de empresas independientes, Estados Unidos nunca podría haber participado en el mercado mundial. Y en parte tenía razón. Si no hubiese sido por la Standard Oil, seguramente los Estados Unidos de Norteamérica jamás se hubiesen convertido en el imperio que han llegado a ser. O por lo menos en su impulso inicial, entre finales del siglo XIX y principios del XX. Modelo económico que Lenin analizó en su libro de 1916, El imperialismo, fase superior del capitalismo. Sigamos. La filosofía de Rockefeller se aproximaba al darwinismo social, o al darwinismo a secas, como expliqué en 2 vídeos que te dejo abajo en la descripción. Sigamos. Y lo expresó de tal manera en una conferencia escolar. Le citamos: el crecimiento, según Rockefeller, de un gran negocio es simplemente la supervivencia del más apto. La bella rosa estadounidense solo puede lograr el máximo de su esplendor y perfume que nos encantan si sacrificamos a los capullos que crecen en su alrededor. Esto no es una tendencia maligna en los negocios, es más bien solo la elaboración de una ley de la naturaleza y de una ley de Dios. Dicen que eliminé a mis competidores, y en algunos casos esto es verdad. Pero mi Standard Oil ha llegado a ser lo que es porque siempre intenté que fuera la mejor compañía de petróleos del mundo. Y este es el único sistema. Quien sea el más fuerte, a la larga, será el que nos sobrevivirá a todos nosotros. Fin de la cita. Esto recuerda mucho a las cosas que critican el darwinismo Máximo Sandin, ¿verdad? Sigamos. No obstante, Estados Unidos se reconstruyeron en torno al petróleo y sus grandes aliados, como ya he dicho. Pero también en torno al ferrocarril y después al automóvil. Pero esta es la historia del mundo moderno en general. Los magnates capitalistas forjaron Estados Unidos, y sus nietos la globalización positiva que pretenden que sea aureolar bajo un sistema de gobernanza mundial. Y aquí es donde vamos a empezar a conectar a Rockefeller, a toda la familia Rockefeller, con eso que confusamente se ha llamado globalismo, que no es más que el ala izquierda del proyecto imperial globalizador de los Estados Unidos de Norteamérica. Un proyecto que, en Historia del Globalismo, Daniel López desarrolla. Pero teniendo en cuenta una cosa, la facción conservadora o derechista es la globalización neocon de los halcones republicanos que pergeñaron el consenso de Washington y otras estrategias geopolíticas después de la caída del Imperio Soviético en 1991, e incluso antes. Por tanto, siempre insisto en esto, globalismo no es más que capitalismo. ¿Y qué más ocurrió con la saga Rockefeller? Cuidado porque ahora llega algo tremebundo. Escucha. En el año 1880, Thomas Edison patentó la bombilla.
tecnología que ponía en peligro el negocio rockefelleriano del queroseno. La electricidad se fue imponiendo en los hogares. Con el queroseno, Rockefeller había dicho «hágase la luz», pero llegaron Edison y después Nikola Tesla, y la luz se hizo de una manera más eficiente y barata y desde luego más segura. Cada hogar iluminado suponía un cliente menos para Rockefeller, que se inventaba historias de incendios provocados por bombillas. Curioso, ¿verdad? Edison fastidió a Tesla y Rockefeller fastidió a Edison y a Tesla. Sigamos. Edison sería financiado por el banquero John Pierpont Morgan, y de hecho la casa de Morgan fue la primera en el mundo en ser iluminada por electricidad. Morgan compró las acciones de Edison en la Edison General Electric Company, sacando al inventor del negocio, y cambiaría la corriente continua por la que apostaba Edison por la corriente alterna que proponía con insistencia Nikola Tesla y que es la que se usa en la actualidad, a pesar de Edison. Sigamos adelante. Tesla era subvencionado por el empresario e ingeniero George Westinghouse, al que terminó vendiendo la patente de la corriente alterna para terminar viviendo en el olvido y en la pobreza, siendo su figura recientemente revalorizada, entre otros por Elon Musk. Los periódicos denominaron la querella entre Edison y Tesla la guerra de las corrientes. No obstante, Rockefeller obtuvo un nuevo derivado del petróleo que anteriormente era considerado como una sustancia tóxica, la gasolina. Resultaba que esta era necesaria para el funcionamiento del invento del ingeniero alemán oriundo de Colonia Nikolaus August Otto, quien había patentado en 1886 el diseño de un motor de combustión interna a 4 tiempos que funcionaba con benzina, un líquido incoloro que se obtenía de la destilación del petróleo, lo que sirvió de base para el diseño de otros motores que empezarían a utilizarse en diversos ámbitos. Y Rockefeller disponía del mayor depósito de gasolina del mundo para aprovechar la explosión de dichos motores. El magnate sabía muy bien que el que logre poseer antes el mejor sistema de transporte será el amo y señor del negocio petrolero. Esto frase textual de Rockefeller, ¿eh? Sigamos. Con la venta de gasolina para la industria del automóvil, la Standard Oil obtuvo unos beneficios de $15 millones en 1894, 24 millones en 1895, 34 millones en 1896, 55 en 1900, 61 en 1903 y 83 en 1906. Cuando se supo que el petróleo, a través de la gasolina, era imprescindible para poner en marcha los motores de explosión, los Rothschild empezaron a explotar los pozos recientemente descubiertos en el Cáucaso, tenidos por inútiles hasta ese momento. En 1907, la Real Compañía Neerlandesa de Petróleo y la compañía británica Shell Transport and Trading Company Ltd. fusionaron sus operaciones al descubrirse petróleo en una isla de Borneo, perteneciente a los Países Bajos, en la actual Indonesia, cuya comunicación con el Canal de Suez abastecía a Europa y Asia. Como la Standard Oil exportaba el 50% del petróleo que la macroempresa disponía en el territorio de Estados Unidos, esta fusión anglo-neerlandesa no gustó nada a Rockefeller, cuya ofensiva precisamente forzó la fusión, y de ahí surge lo que hoy se conoce como la Royal Dutch Shell. Pero después de todos estos movimientos en esta dialéctica de empresas capitalistas que luchan unas contra otras y de granburgueses que luchan unos contra otros dentro de su propia competencia sectorial o intrasectorial, llegó un acontecimiento histórico que determinaría un punto de inflexión en el desarrollo de esta historia, la historia de los Rockefeller, que no es otro que la ley antitrust. ¿En qué consistió? Así lo cuenta Daniel López, escúchanos. El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica se enfrentó a Rockefeller y lo mantuvo en litigios durante 3 años a fin de dividir su gigantesca petrolera y acabar así con el monopolio. El asunto no obtuvo el éxito que las autoridades hubiesen querido. El abogado de la Standard Oil, S.C.T. Dodd, justificaba así el monopolio rockefelleriano, y le citamos: con motivo de la concentración de los capitales en Estados Unidos, los precios han bajado, han subido los sueldos, ha aumentado la riqueza, y todos nosotros nos hemos beneficiado de ello. Fin de la cita, sigamos. Y en la Comisión de Investigación del Senado del Estado de Nueva York en 1888, Rockefeller llegaría a decir lo siguiente, y le volvemos a citar: lo único que hemos hecho es servir al progreso económico y con ello al progreso de la humanidad. Gracias a la iniciativa de mis colaboradores, hoy día arde la luz de las lámparas de petróleo incluso en las chozas más míseras de China,
Japón, Indonesia y México, y en el cercano Oriente. ¿Acaso es este un motivo para perseguirnos? Sin embargo, como hemos visto, la electricidad hizo obsoleto el sistema rockefelleriano de alumbrado, y eso que él trató de hacerse la víctima y al mismo tiempo tratar de verse a sí mismo como un mesías del alumbrado universal. Bueno, es una actitud muy liberal. Sigamos. El 2 de julio de 1890, el gobierno federal de los Estados Unidos publicó el acta conocida como Ley Sherman Antitrust, que ilegalizaba los trusts al considerarlos coercitivos para el buen funcionamiento del comercio, y así ilegalizaba toda asociación o todo contrato dirigido a limitar el libre comercio interior y exterior con ayuda de los trusts o de otro modo. Los monopolios fueron señalados como los culpables de la grave crisis agrícola que asolaba a los campesinos del país. Obviamente, el rockefelleriano no era el único monopolio, pues también estaba, por ejemplo, el monopolio del azúcar de Henry Havemeyer, que controlaba 4/5 partes de la producción azucarera estadounidense. El tabaco, el alcohol, los ferrocarriles, las alfombras, el alambre, el caucho, los tubos de hierro, el cox, las conservas de carne, la antracita y las cerillas también eran productos más o menos monopolizados en aquella época. Los periódicos se llenaron de caricaturas de Rockefeller, reflejando su despiadada explotación de los trabajadores, pero el magnate consideró prudente contestar a las ofensas con el silencio. Es interesante subrayar que ninguno de los obreros de la Standard hizo huelga alguna, práctica común entonces en Estados Unidos, y que el seguro de vejez de la macroempresa era ejemplar. Rockefeller sabía muy bien que era prudente pagar bien a sus trabajadores. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Ohio decretó que la Standard Oil Trust era un monopolio ilegal y ordenó que se disolviese. Rockefeller apeló pero perdió. No obstante, el monopolio, como tal, no sería disuelto hasta 1899, dividiéndose la gran empresa en 37 corporaciones por orden del Tribunal de Justicia de Estados Unidos. Rockefeller, sin embargo, mantuvo el 30% de las acciones de las 37 corporaciones, mientras que sus hijos mantuvieron la mayor parte de las otras acciones. Es decir, el magnate se las ingenió para seguir recibiendo los beneficios de sus empresas separadas. La división de la empresa, por tanto, no afectó en el fondo al monopolio, que seguiría existiendo de forma encubierta y de forma aún más peligrosa. De hecho, a día de hoy, las grandes empresas petroleras son descendientes de la Standard Oil Trust. Es el caso de ExxonMobil, que actualmente es la multinacional petrolera más grande del planeta, u otras como Chevron, British Petroleum, ConocoPhillips o Standard Oil of Ohio, que conserva el nombre originario. El vicepresidente Theodore Roosevelt era partidario del movimiento progresista que a finales del siglo XIX estaba muy en boga en Estados Unidos, promoviendo la reforma política, la justicia social en sentido cristiano, el mejoramiento de las condiciones laborales, la protección del consumidor y el control y regulación de las grandes empresas. Cuando fue elegido como presidente en 1904, llevaban la presidencia desde 1901 al ser asesinado William McKinley. Roosevelt entonces direccionó sus políticas contra la poderosa Standard Oil, que para entonces controlaba el 91% de la producción petrolera y el 85% de las ventas de productos petrolíferos, pues, como dice Daniel López, esta había roto su monopolio solo en apariencia. En 1906, el presidente aplicó la ley Sherman antimonopolios a la megaempresa rockefelleriana por conspirar en la manipulación de los mercados. La Corte Suprema sentenció que el macronegocio rockefelleriano se disolviese, y el 15 de mayo de 1911, tras las correspondientes apelaciones de Rockefeller, se dio un plazo de 6 meses para que la orden se ejecutase. Roosevelt también atacó a otros malhechores de gran riqueza como Morgan o Carnegie. Así defendía a la compañía el abogado de Rockefeller M.G. Elliot en 1908. Y citamos a Elliot a continuación. Atención. Incluso la Marina de Guerra de Estados Unidos utiliza solamente los productos estándar debido a la alta calidad de estos. Las impresionantes máquinas con las que el gobierno americano construye el Canal de Panamá son engrasadas con productos estándar en todo el mundo. Las grasas y los aceites de motor de nuestra compañía americana son imprescindibles y nadie ha conseguido en ninguna parte una calidad ni aproximada a la nuestra. Nuestros productos son empleados por todos los ferrocarriles americanos, canadienses y europeos. Fue precisamente Theodore Roosevelt, cuando se presentaba a la presidencia de 1912 por el Partido Progresista, el primero en hablar públicamente de un gobierno invisible,
o en inglés Invisible Government, que ahora se conoce como Estado Profundo, o en inglés Deep State. Theodore Roosevelt afirmó que detrás del gobierno aparente se asienta entronizado un gobierno invisible que no debe lealtad ni reconoce responsabilidad alguna hacia el pueblo. Destruir este gobierno invisible y torpedear la nefasta alianza entre los negocios corruptos y la política corrupta es la primera tarea de los estadistas de la época. Fin de la cita. ¿Estaba insinuando Theodore Roosevelt que Rockefeller pertenecía a ese estado profundo? ¿O que tenía poder sobre él? Sigamos. Roosevelt sostenía esta tesis conspirativa, no necesariamente conspiranoica, bajo el mandato del republicano William Howard Taft como presidente de Estados Unidos, miembro, como sabemos, de la Orden Skull and Bones e hijo de Alfonso Taft, uno de sus fundadores. Precisamente, la disolución de la Standard Oil se llevó definitivamente a cabo bajo el gobierno de Taft. Para entonces, y a pesar de todo, Rockefeller era el hombre de su tiempo más rico del mundo. Eso sin discusión. Poseía una fortuna de 1.400 millones de dólares de la época, que actualmente suponen o serían equivalentes a 660.000 millones de dólares estadounidenses, el equivalente al 1,53% del Producto Interior Bruto de los Estados Unidos de Norteamérica. De hecho, en el año 2007, la revista Forbes estimaba su fortuna en 318.000 millones de dólares en valor actual, y según el obituario de John Davison Rockefeller en el New York Times, esta ascendía a 340.000 millones de dólares. Las cifras bailan, como dice Daniel López, pero lo que sí es seguro es que Rockefeller fue el primer billonario con B de la historia de Estados Unidos, es decir, el primero en tener 1.000 millones de dólares por sí mismo. Rockefeller tenía como invocación favorita la siguiente frase, o una de ellas, que era Dios bendiga a la Standard Oil. Y la divisa de su imperio rezaba, por el bien de la humanidad, lo que es rigurosamente cierto si por humanidad, según Daniel López, se entiende a la familia Rockefeller, siempre tan filántropa. Su socio Maurice Clark llegaría a decir que John tenía fe absoluta en dos cosas, el credo baptista y el petróleo. Y el credo baptista sostenía que si una persona lleva en esta vida terrena una vida al gusto de Dios, entonces será recompensado con muchos bienes materiales. Y los baptistas protestantes son calvinistas y son muy mayoritarios en el cinturón bíblico del sur de Estados Unidos, o mejor dicho, del sureste de Estados Unidos, donde se organizaron los Estados Confederados de América, esclavistas en el sentido tradicional de la palabra, en la Guerra de Secesión. Sigamos. Hasta su muerte, Rockefeller se mantuvo fiel a los principios puritanos de su fe baptista, pero nunca asistió a veladas, ni se le veía en banquetes de gala, y solo visitaba el teatro y la ópera desde el exterior. No organizaba reuniones, bailes ni tés en sus mansiones, pero siempre tenía las puertas abiertas para sus amigos baptistas. Aparte de la Biblia y de los libros de contabilidad, se afirma que Rockefeller no leía ningún libro. En el año 1904, la periodista Ida Tarbell publicó un libro titulado The History of the Standard Oil Company, en donde denunciaba los atropellos de la compañía petrolera. Rockefeller tomó nota y empezó a limpiar su nombre a través de prácticas filantrópicas, el escaparate perfecto para continuar enriqueciéndose sin presiones sociales ni políticas e incluso con el aplauso del ingenuo público estadounidense y desde luego de sus políticos, tan ingenuos como impostores. Y sobre el uso de la filantropía para tapar el lado oscuro de una persona, os dejo abajo en la descripción del vídeo el que dediqué a Stanford y el genocidio en California. Sigamos. Ya en 1890 Rockefeller contribuyó con más de 50 millones de dólares actuales a la fundación de la Universidad de Chicago, una de las más prestigiosas del mundo y de la que han salido más de 87 premios Nobel, y de la que salió, por cierto, la Escuela de Chicago que lideró Milton Friedman, liberal. Sigamos. También la Sociedad Americana de Educación Bautista, organización correligionaria de Rockefeller, participó en el sostenimiento de dicha universidad. En 1901 haría lo propio en Nueva York con el Instituto Rockefeller para la Investigación Médica, que se transformaría en la Universidad Rockefeller. Asimismo, impulsó otros centros de educación, ciencia y medicina. Y el 14 de mayo de 1913 inauguró la Fundación Rockefeller con un donativo personal de 100 millones de dólares, unos 50.000 millones en la actualidad. Esta institución, sin ánimo de lucro, es sinónimo, sin embargo, de lucro y de poder al por mayor,
pese a que se camufle como una fundación en pos del progreso de las obras humanitarias y científicas. Sus apologetas sostienen que dicha fundación dirige sus esfuerzos por aumentar el nivel de vida de todo el mundo. Y por cierto, la Fundación Rockefeller fue la que le dio una beca a Ludwig von Mises, el líder, prácticamente no fundador, pero sí líder de la Escuela Austríaca de Economía, para que huyera del nazismo de Europa a Estados Unidos, se instalara allí y allí desarrollara sus actividades políticas. Sigamos. En el año 2014 la Fundación Rockefeller era la 16ª fundación más grande de Estados Unidos, con unos activos de 4.240 millones de dólares. Desde el año 2017, su presidente es Rajiv Shah, alumno de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID en sus siglas en inglés, cercano a los Clinton, los Obama y a la Fundación Bill y Melinda Gates. Por tanto, al Partido Demócrata. ¿Vais atando cabos? Sigamos. John Davison Rockefeller, que no recibió una herencia, sino que fue un hombre hecho a sí mismo, es decir, un self-made man, como dicen en Estados Unidos, que pasó de tener un sueldo de $15 a convertirse en el hombre más rico del mundo, se retiró como empresario en 1911. A partir de ese momento, se dedicó a labores filantrópicas en sociedad con el clérigo baptista Frederick Taylor Gates. Desde entonces, la Fundación Rockefeller ha llegado a donar unos 250.000 millones de dólares. Sin sus donaciones, John Rockefeller hubiera poseído cerca de los 2.000 millones de dólares. Con estas acciones, Rockefeller logró limpiar su imagen y la de su familia de cara al gran público y murió no con la mala imagen de un avaricioso monopolista y un terrible capitalista explotador, que lo fue, sino bajo la apariencia falaz de un generoso filántropo. El magnate llegaría a decir lo siguiente, y le citamos: «Nunca he tenido la ambición de hacer una fortuna. La mera creación de dinero jamás fue mi objetivo. Mi ambición ha sido siempre el construir. Si el único objetivo que tienes en la vida es volverte rico, nunca lo conseguirás». Y este haiku liberal es de los que les encanta a los criptobros para tratar de convertirse en un John Rockefeller del futuro. La inmensa mayoría jamás lo va a conseguir, pero bueno. Sigamos. El primer Rockefeller murió de un ataque al corazón en su residencia de Ormond Beach, en Florida, el 23 de mayo de 1937, a la edad de 97 años, siendo hasta entonces el hombre rico más longevo de la historia. Permaneció fiel durante toda su vida a la Iglesia Bautista, y siempre apoyó al Partido Republicano, pese a que fuesen los presidentes de este partido los que más atacaron su monopolio. El magnate no estaba muy al tanto del panorama político, aunque se aproximó a dicho panorama en la etapa final de su vida, en su faceta de filántropo. Esto lo diferencia de su hijo y sobre todo de sus nietos. Y así se inició la saga de los Rockefeller con el más grande de los mismos. Y ahora hablaremos de los descendientes, de los otros Rockefeller que convirtieron a este hombre en algo más que un hombre, en el iniciador de una saga muy poderosa. Y por eso, una vez que hemos hablado de John Davis Rockefeller, el primero, el que inició la saga, hablemos ahora de John Davis Rockefeller II. ¿Qué hizo este, entre comillas, buen hombre? Te lo contamos a continuación, escucha. John Davison Rockefeller se casó con una profesora de Nueva York llamada Laura Celestia Spellman. Con ella tuvo 5 hijas y un varón, John Davison Rockefeller Jr. o Rockefeller II, que nació el 29 de enero de 1874. El niño se crió bajo los cuidados y el cariño de sus hermanas Bessie, Edith y Alta, y fue educado con mucho esmero y preparación para que se hiciese cargo de una enorme herencia. Al terminar sus estudios en la Universidad de Brown, en Rhode Island, en 1867, Rockefeller Jr. entró a formar parte de la Standard Oil y se convirtió en director ejecutivo de la filial que producía aceite y después pasaría a ser director de JP Morgan Steels. Pero el escándalo de un soborno a 2 senadores hizo que Rockefeller Jr. renunciase tanto a su puesto en la Standard Oil como en la JP Morgan Steels. En 1914 acaeció la catástrofe de Ludlow en una mina propiedad de la familia, y Rockefeller Jr. tuvo que plantarle cara a los sindicatos y a las autoridades. Cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial, Rockefeller II, que estaba a favor de la intervención estadounidense, posición que le reportaba grandes beneficios económicos, vio una oportunidad de mejorar la reputación de su familia invirtiendo en investigaciones filantrópicas para los sobornos de guerra. Tal acción no era en rigor una labor filantrópica real, aunque tampoco patriótica, sino más bien
pro-rockefelleriana. En 1919 fundó el Movimiento Mundial Interiglesia, IWM por sus siglas en inglés, una organización para controlar la dirección de las iglesias, como si compusiesen un todo atributivo, como si en tal diversidad fuese posible la absoluta armonía, siendo el objetivo último la constitución de un gobierno mundial. El propio Rockefeller II llegaría a escribir lo siguiente, y le citamos: «No creo que podamos sobreestimar la importancia de este movimiento. Según lo veo, es capaz de tener una influencia mucho más trascendental que la Liga de las Naciones para lograr la paz, la satisfacción, la buena voluntad y la prosperidad entre la gente de la Tierra». Fin de la cita. Así pues, Rockefeller Jr. o II fue el iniciador real de las tendencias universalistas, globalistas, que su familia después siguió con tanto empeño. Y que, por cierto, tienen su base ¿en qué? En el cristianismo protestante, calvinista, bautista, que ya su padre seguía. Sigamos. En 1921, Rockefeller Jr. heredaba de su padre el 10% de las acciones de la Trust Equitable Company y se convertiría en el mayor accionista individual de esa compañía. Esta se fusionaría con la Chase National Bank, de modo que este se transformaría en el banco más grande del mundo de su tiempo y Rockefeller Jr. en su mayor accionista individual con un 4%. Dado el imponente cúmulo de riquezas que poseía, Rockefeller no sufrió la crisis que dejó el crack de 1929. Un año antes, en 1928, Rockefeller II expresó en un discurso ante la International House en Nueva York que llegaría el día en que nadie en el planeta hablaría de mi país, sino de nuestro mundo. Vemos ya ahí el interés que se tenía por lo que después se llamaría globalismo o globalización, deseo que ya dejaba ver su extravagante proyecto de unificar las iglesias bautistas de todo el mundo. Rockefeller II no controlaba toda la fortuna de la familia. Buena parte de la misma era controlada por su padre, que estaba detrás de muchas de las decisiones que tenía que tomar su hijo, al menos hasta la muerte del padre. Sigamos. Al renunciar a sus privilegios puestos, se volcó por completo a sus labores supuestamente filantrópicas y a terminar de construir el Rockefeller Center, que terminaría convirtiéndose en una especie de búnker familiar. Al finalizar las obras de este Rockefeller Center en 1937, Rockefeller Jr. decidió instalar su célebre oficina 5600 desde donde dirigía los negocios familiares. Ya habían pasado varios años desde la muerte de su padre y se había convertido en el dueño absoluto de todo el imperio Rockefeller. Y el Rockefeller Center se convirtió en un centro mundialmente famoso que sigue existiendo a día de hoy. Sigamos. El Rockefeller Center es un monumento de Art Deco que John Davison Rockefeller encargó al arquitecto Raymond Hood. Tiene 19 edificios comerciales de gran altura que ocupan 89.000 metros cuadrados entre las calles 48 y 51 de la ciudad de Nueva York. Se trata de un complejo multiusos dedicado a oficinas, comercio internacional, compras y entretenimiento, ubicado en el centro Midtown Manhattan entre la Quinta Avenida y la Sexta Avenida. En el año 1987 sería declarado Monumento Histórico Nacional. Allí, en el Rockefeller Center, se instalarían empresas como General Electric, Associated Press, NBC, ExxonMobil, RKO, Chevron, Amoco, ConocoPhillips, HSBC, Shell, Casa Morgan, US Steel, GM, JP Morgan Chase, la Fundación Rockefeller y la propia Standard Oil. También se invertiría en 34 compañías petroleras que eran de su padre. En su momento fue el mayor centro empresarial de Estados Unidos y posiblemente del mundo. Y a día de hoy sigue siendo un sitio importante en el capitalismo internacional. Sigamos. En la Segunda Guerra Mundial, Rockefeller II contribuyó con $300 millones para ayudar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y la Fundación Rockefeller creó una comisión secreta que tituló War and Peace Studies, que produjo cientos de documentos confidenciales que fueron circulando por las distintas secciones de la administración Roosevelt. En 1946, la Fundación Rockefeller decidió invertir $139.000 en ofrecer una versión oficial de la Segunda Guerra Mundial que ocultase la relación de los banqueros internacionales, fundamentalmente estadounidenses, con la financiación a los nazis alemanes. De hecho, existe muy poca documentación sobre el papel incitador de las petroleras rockefellerianas para que Estados Unidos entrase en la Primera Guerra Mundial. Respecto a la financiación de fascistas y nazis, tampoco hay excesiva documentación,
por lo que es necesario coger con pinzas todo lo que se lea al respecto, según Daniel López. No hay que olvidar que estas empresas, junto a otras petroleras como la British Persian Petroleum Company y la Shell, que extraería su petróleo de excolonias holandesas como Indonesia y que era apoyada por la banca Rothschild, incitaban a fascistas y nazis a fin de que declarasen la guerra a la Unión Soviética para así reabrir el mercado de Rusia cerrado por los comunistas, sobre todo en la época de la desculaquización. Tampoco circula mucha información no conspiranoica sobre la colaboración de los Rockefeller con los nazis hasta una fecha tan tardía como 1944. Y ahí se puede encontrar un poquito de historia negra de Estados Unidos. Sigamos. Leyenda negra, no, historia negra, que no es lo mismo. La leyenda negra es una fábula, es un mito. La historia negra es la historia real, pero negra, oscura. Una mancha en el legado de una nación. Sigamos. Rockefeller II formaría su propia familia al casarse con Abby Green Aldrich, con la que tuvo una hija y 5 hijos. Abby, John Davison Rockefeller III, Nelson, Lawrence, Winthrop y David. Por línea materna, los 6 hermanos eran nietos del banquero y senador de Estados Unidos por Rhode Island, Nelson Wilmarth Aldrich, conocido como el gerente de la nación, al ser un preeminente político de visión profundamente conservadora y uno de los fundadores de la Reserva Federal y uno de los cabezas del Partido Republicano, así como socio de JP Morgan y presidente de la Comisión de Hacienda y de la Comisión Monetaria. En 1934, los hijos solicitaron por carta la independencia económica a su adusto padre. Este estuvo de acuerdo y en la mismísima cresta de la Gran Depresión, cada hijo recibió acciones por valor de millones de dólares. Esta sería la primera de las muchas transferencias de dinero que Rockefeller II enviaría a sus hijos. En 1940, los hermanos Rockefeller fundaron la Rockefeller Brothers Foundation, que a través de un programa de becas subvencionaba investigaciones en educación, economía, cultura y democracia. Por ejemplo, la que trajo a Estados Unidos a Ludwig von Mises, líder de la escuela austríaca. Sigamos. Rockefeller II murió de neumonía el 11 de mayo de 1960 a la edad de 86 años, dejando la reputación de la familia por todo lo alto y un patrimonio de más de 490.000 millones de dólares que dividió entre sus 6 hijos y donaciones filantrópicas. A su muerte, por tanto, desapareció la figura del patriarca familiar al distribuirse la riqueza entre los hijos. La única mujer entre los 6 hermanos era Abby, que se mantuvo en un segundo plano dedicándose a obras de filantropía. Se casó 3 veces y murió en 1974. Y en este momento llegamos al tercer Rockefeller de la saga, que no podía ser otro que John Davison Rockefeller III. ¿Qué fue de él? Te lo contamos. John Davison Rockefeller III nació en Nueva York el 21 de marzo de 1906. Era el segundo hijo y el primer varón que tuvo Rockefeller II. Se educó en la escuela Browning de la ciudad de Nueva York y en el instituto de Loomis en Windsor, Connecticut. En el verano de 1929, antes de graduarse, se convirtió en ayudante de la sección de información de la Sociedad de Naciones en Ginebra, Suiza. De este modo empezaba su compromiso e interés por las relaciones internacionales. Más tarde iría a la Universidad de Princeton, donde se licenciaría en ciencias, para después hacer un doctorado sobre relaciones industriales. Tras graduarse, pasó a ser miembro de la Junta y funcionario de la Fundación Rockefeller, así como del Consejo General de Educación, el Instituto Rockefeller para la Investigación Médica, la Colonial Williamsburg y la Junta Médica de China, de la China pre-Mao, es decir, precomunista. Sigamos. Desde muy joven se interesó por el control de la población y de la natalidad, y en 1952 quiso llamar la atención a nivel mundial sobre el problema de la superpoblación. En 1956 fundó la Asia Society a fin de fomentar intercambios culturales entre Oriente y Occidente y visitar toda Asia. Sobre el concepto de Occidente te dejo abajo los 2 vídeos que en mi canal de YouTube dediqué al respecto. Y también te dejo abajo los vídeos sobre darwinismo que hice basándome en la obra Pensando la evolución, pensando la vida de Máximo Sandin. John Davison Rockefeller III era un claro malthusiano. ¿Qué es eso? En los vídeos sobre Darwin te lo explico, pero sigamos con el tercero de la saga. Una vez finalizada la convulsa década de 1960, Rockefeller III empezaría a hacer propaganda sobre la filantropía privada que él consideraba fundamental para el éxito de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Presionó al Congreso para que prosperasen las donaciones privadas
y fundó la Comisión sobre Fundaciones y Filántropos Privados, más conocida como Comisión Patterson, así como la Comisión de la Filantropía Privada y Necesidades Públicas, más conocida como Comisión Filler. Como se ve, generalmente, la gran burguesía capitalista trata de presentarse como una plutocracia caritativa, forjadora de un capitalismo filantrópico, pero lo que en realidad pretenden es el beneficio que reporta el capital monopolista y la universalización de la esclavitud asalariada. Y sobre ella siempre recomiendo, sobre el concepto de esclavitud asalariada, el magnífico libro del filósofo marxista italiano Diego Fusaro, Karl Marx y la esclavitud. Sigamos, o terminemos, mejor dicho, con el tercero de la saga, pero luego vienen otros. Rockefeller III moría el 18 de julio de 1978, con 72 años, en un accidente automovilístico en Mount Pleasant, Nueva York, cerca de la mansión de la familia en Pocantico Hills, que tiene 3.400 acres de extensión y está situada en el condado de Westchester, a 28 millas de Manhattan. ¿Y entonces quién sería el nuevo Rockefeller importante después del tercero John Davison Rockefeller? Pues Nelson Rockefeller. ¿Quién era este señor? Te lo cuenta Daniel López así, escucha. El tercer hijo era Nelson Aldrich Rockefeller, apodado Rocky. Nació el 8 de julio de 1908 en Bar Harbor, estado de Maine. En su momento fue el más famoso de la saga familiar, pues llegaría a ser gobernador del estado de Nueva York y candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano. De hecho, este Nelson Rockefeller era uno de los que se apodaban como Eastern Republicans, es decir, una suerte de republicanos pero con un concepto más urbano, cosmopolita y progresista de lo que es el republicanismo estadounidense, del cual bebe en gran medida, o bebió, mejor dicho, durante bastantes años, el hoy presidente por segunda vez de Estados Unidos, Donald Trump. Pero sigamos con este Nelson Rockefeller. Atención. Aunque era más bien un rhino, es decir, un republicano solo en el nombre y un referente para los republicanos liberales, un Eastern Republican como hemos dicho, posicionándose a favor de los derechos civiles contra la segregación racial, aumentando los impuestos a fin de construir casas de protección social y reorganizar el transporte público, etc. Entre el 19 de diciembre de 1974 hasta el 20 de enero de 1977, llegaría a ser vicepresidente no electo cuando Gerald Ford sustituyó a Richard Nixon en 1974. Tras graduarse en 1930 en el Dartmouth College, licenciándose en Economía Política y especializándose en temas iberoamericanos, y esto es fundamental en la saga de los Rockefeller, veremos por qué, sigamos ahora, empezó a trabajar en las empresas e instituciones filantrópicas de la familia y en 1937 obtendría el cargo de presidente del Rockefeller Center, puesto que le sirvió de trampolín para posicionarse políticamente. De 1940 a 1944 fue nombrado por el presidente Franklin Delano Roosevelt director de la Oficina de Asuntos Interamericanos, una institución que promovía los ideales políticos de la administración Roosevelt en los países hispanoamericanos a fin de contrarrestar la influencia del Tercer Reich nazi en la región, como si se dijese que América no es para los alemanes, sino para los estadounidenses. Entre 1944 y 1945 fue asistente del secretario de Estado Edward Stettinius para asuntos de América Latina y el hemisferio occidental, y tras la guerra lideró el programa del International Development Advisory Board. Conociendo todos estos datos se puede comprender por qué algunos iberoamericanos durante la Segunda Guerra Mundial simpatizaban con la Alemania de Hitler, precisamente porque el imperio alemán entonces se disputaba con el estadounidense la hegemonía en el continente americano, en el patio trasero del continente americano. Entre ellos estaría José Vasconcelos, pero no fue el único. Sigamos. Nelson Rockefeller sabía hablar español con fluidez, ya que su familia llegaría a ser propietaria del 90% del petróleo de todos los países hispanoamericanos. En Venezuela era miembro de la junta directiva de Creole Petroleum Corporation, la filial venezolana de la Standard Oil y primera productora de petróleo del mundo entre 1945 y 1950. Nelson consideraba la hacienda venezolana de Montesacro su segundo hogar. Con Harry S. Truman, llegaría a ocupar las presidencias de la International Basic Economical Corporation del Comité Convulsivo de Desarrollo Internacional, que se engloba en el programa de 4 puntos que definiría la política exterior de la administración Truman en el principio de la Primera Guerra Fría. Entre 1954 y 1955 sería nombrado asesor especial del presidente Dwight Eisenhower. Entre 1953 y 1958
Fue jefe del Comité de Reorganización Gubernamental de Eisenhower, aunque también fue subsecretario de Sanidad, Educación y Bienestar entre los años 1953 y 1954, y asistente especial del presidente para Asuntos Exteriores entre 1954 y 1955. Asimismo, participó en la financiación de la constitución del World Trade Center de Nueva York. Las Torres Gemelas, eso es. Sigamos. En la administración Eisenhower tuvo como enemigo al secretario de Estado John Foster Dulles, quien convenció al presidente de que despidiese a Nelson. En 1962, pronunciaría en la Universidad de Harvard 3 conferencias Godkin con el título El futuro del federalismo, que serían publicadas en formato libro. Y aquí, en la idea de federalismo, es donde encontramos la organización teórica de lo que luego sería el proyecto de la globalización o del globalismo como proyecto imperial estadounidense y por extensión anglosajón, como quizás veamos en futuros vídeos, cuando veamos la conexión globalizante entre Estados Unidos y el Imperio Británico. Pero eso os lo dejo para otro momento. Si queréis, decídmelo en la caja de comentarios si queréis que hable de esa conexión. O Translatio Imperi, que diría Daniel López. En todo caso, ¿qué significa esto de el futuro del federalismo según este Nelson Rockefeller? Así te lo cuenta Daniel López, escúchale. O escúchame a mí, que es el que habla por Daniel López. Sigamos. Nelson sostenía que el federalismo era la fuente de la grandeza de Estados Unidos y que debería aplicarse a otras naciones e incluso a asuntos mundiales, como si propusiese un federalismo mundial. Y no fue Lenin, junto con Marx y Engels y Stalin, los que criticaron el federalismo como una forma a través de la cual se organizaría de una manera más eficiente el capital frente al centralismo de Estado jacobino que siempre defendieron los marxistas. De eso hablo en mi libro El marxismo en la cuestión nacional española de 2017. Sigamos. No extraña que Nelson Rockefeller insistiera en la herencia estadounidense de desconfianza hacia un gobierno central fuerte, porque en sus propias palabras, y le citamos, me refiero al ideal federal en términos generales como un concepto de gobierno por el cual un pueblo soberano, para su mayor progreso y protección, cede una parte de su soberanía a un sistema político que tiene más de un centro de poder soberano, energía y creatividad. Ninguno de estos centros o niveles tiene el poder de destruir a otro. Según la Constitución, por ejemplo, hay 2 centros principales de poder gubernamental, el estatal y el federal. Fin de la cita, pero está claro que para la gran burguesía anglosajona, el federalismo es el modelo de Estado que mejor siga sus intereses, tanto en el propio imperio estadounidense como fuera de sus fronteras. Sigamos. Bueno, que en el fondo es el mismo sistema imperial, casi global. Sigamos. Casi porque nos ha implantado en todo el mundo. Sigamos, ahora sí. En 1956, Nelson Rockefeller decidió presentarse por el Partido Republicano a gobernador de Nueva York. Entonces era el estado más poblado de Estados Unidos. Una acción que intranquilizó a su discreta familia. En 1958 derrotó al gobernador demócrata, el histórico de Skull and Bones, Averell Harriman, alias Abe, el último bastión del New Deal de Roosevelt y gobernador del estado de Nueva York desde 1954. Las elecciones se conocieron como la Batalla de los Millonarios. Nelson Rockefeller se impuso por 573.000 votos de diferencia, un 55% frente a un 45% de Harriman. Aunque este obtuvo más votos en la ciudad de Nueva York, fue el primero en perder la reelección desde Nathan Miller en 1922. La candidatura de Nelson Rockefeller fue un fenómeno para el pueblo estadounidense, y su victoria escandalizó a su severo y discreto padre. Sería reelegido en 1962, 1966 y 1970, todo un récord de 4 mandatos consecutivos. Para sorpresa de todos, en diciembre de 1973 renunció voluntariamente a ser elegido para un 5º mandato. Durante sus 4 mandatos amplió el sistema universitario neoyorquino y lo transformó en uno de los más avanzados sistemas de enseñanza estatal. Esto convertiría a la Universidad de Nueva York en el centro público de enseñanza superior más grande de Estados Unidos. En Albany, junto al río Hudson, demolió 1000 acres de barrios pobres a fin de construir un modernísimo complejo gubernamental que muchos criticaron como un monumento que hizo para sí mismo. En los años 50 pretendía ser secretario de Estado. En 1960 hizo un tímido intento de presentarse a las elecciones presidenciales, pero al divorciarse y volverse a casar, perdió el favor de los republicanos más puritanos. En 1964 lo volvió a intentar, pero el ala conservadora del Partido Republicano
desconfiaba de sus políticas Eastern Republicans o liberales y se decantó por la candidatura del senador por Arizona Barry Goldwater, ya que el voto liberal y moderado se dividió entre el propio Nelson y el gobernador de Pensilvania, William Scranton. En la convención llegaría a decir que el Partido Republicano debe rechazar el extremismo de la izquierda y de la derecha. Advierto, decía Nelson Rockefeller, que el Partido Republicano está en peligro debido a una mayoría radical bien financiada y muy bien organizada. A pesar de ello, el hombre luchó por convertirse en presidente de los Estados Unidos. ¿Pero qué pasó? El puritanismo. Escuchad. Fue perjudicado Nelson Rockefeller en sus ambiciones políticas por las publicaciones que se realizaron sobre su adulterio y posterior divorcio, destruyendo su imagen entre los peces gordos del Partido Republicano que hasta entonces le habían apoyado. Sin embargo, no se desanimó y volvió a presentarse en 1968, siendo derrotado por el ex vicepresidente Richard Nixon con una diferencia de 692 delegados frente a 277. Tras esa tercera derrota, nunca más volvió a intentarlo. Él decía: este partido no me quiere, no soy bienvenido. Sigo siendo republicano, pero sé que no me quieren en la escena política como republicano. El periodista e historiador experto en China Theodore White llegaría a decir que Nelson Rockefeller padecía un caso grave de presidentitis. Pero tras la caída de Richard Nixon tras el escándalo del Watergate, Nelson Rockefeller se movilizó para ganar posiciones dentro del partido. Era incombustible, como se ve. Sigamos. Logró que el nuevo presidente Gerald Ford lo nombrase vicepresidente, pero con un congreso de clara mayoría demócrata. De ahí que Ford utilizase al liberal Nelson a fin de que apaciguase a los hostiles demócratas y lograse una cooperación, lo que enfadó a los republicanos conservadores. Nelson nos esperaba el nombramiento de vicepresidente y afirmaría: no estaré de brazos cruzados, no seré vicepresidente. Pero Nelson sentía un enorme respeto por Gerald Ford y terminaría aceptando el cargo. Y también una enorme ambición, sigamos. Al no ser un vicepresidente electo, debió someterse a la estricta consideración del Congreso, quien lo aprobaría en el cargo 4 meses más tarde. Años después, Gerald Ford llegaría a decir: decidí que mi nueva administración necesitaba de una persona con temple y que viniera de un ambiente político diferente. Sabía que Nelson era un vicepresidente de primera. Entró en mi equipo y siempre hizo todo de una manera muy eficiente. Nelson se exasperaba con Ford al no poder gozar de capacidades para tomar decisiones y tuvo que conformarse con encabezar iniciativas como la Whip Inflation Now o con dirigir la Comisión Presidencial sobre Actividades de la CIA dentro de los propios Estados Unidos, institución que la historiografía denomina la Comisión Rockefeller. En las primarias para las elecciones presidenciales de 1976, Nelson fue saboteado por el ala conservadora de su partido. Ford tampoco sería candidato y así terminaría imponiéndose la candidatura derechista de Ronald Reagan, que no quería a Nelson Rockefeller como candidato vicepresidencial, pese a los intentos de su amigo, el secretario de Estado Henry Kissinger. Dicho candidato vicepresidencial sería finalmente el veterano de guerra y experto en agricultura Bob Dole. Nelson Rockefeller murió el 26 de enero de 1979, como su padre, por un ataque al corazón. Oficialmente se dijo que ocurrió mientras trabajaba en su oficina de Manhattan, pero después se supo que había muerto en su casa de Maine mientras practicaba sexo con su secretaria Megan Marshak, de 27 años de edad. Se calcula que cuando murió poseía una fortuna personal de $1.000 millones. Dentro de la saga Rockefeller y después de Nelson llegarían otros Rockefeller menores, en este caso 2, Lawrence y Winthrop. ¿Qué hicieron ellos? Lawrence Spelman Rockefeller era el cuarto hijo de la saga familiar. Nació el 26 de mayo de 1910 y terminó convirtiéndose en un destacado financiero de la Bolsa de Nueva York, inversionista y también filántropo. En 1969 compuso la firma de capital de riesgo Venrock, Venture y Rockefeller, que realizaría decisivas inversiones iniciales para Intel y Apple Computer. Más tarde invertiría en el campo aeroespacial, en electrónica, en física de alta temperatura, en láser, en procesamiento de datos y en energía atómica. En el año 2003 se convertiría en la primera persona en ser nombrada ciudadano honorario de las Islas Vírgenes Británicas. Murió el 1 de julio de 2004 en su casa de la Quinta Avenida de Manhattan, en Nueva York. Por su parte, Winthrop Rockefeller nació el 1 de mayo de 1912. Al igual que Nelson, se dedicó a la política, pues sería gobernador de Arkansas entre 1967 y 1971 por el Partido Republicano,
cuyas políticas al parecer eran progresistas. También se dedicó a la filantropía a través de la concesión de becas de la Winthrop Rockefeller Foundation y del Winthrop Rockefeller Charitable Trust. Murió el 22 de febrero de 1973 en Palm Springs, California. Sería incinerado y sus cenizas descansan todavía hoy en Windrock Farms en Morrilton, Arkansas. Pero tenemos que llegar al último nombre importante de la gran saga de los Rockefeller, de la gran saga de una de las familias más importantes de la gran burguesía de Estados Unidos, anglosajona e internacional. Hablamos de David Rockefeller, aquel en el cual, por cierto, el federalismo bautista se empieza a concretar en ideas globalistas o globalizantes más políticamente definidas, por decirlo de alguna manera. ¿Qué hizo David Rockefeller? Y atención, porque este hombre es muy importante para entender la caída de la Unión Soviética. ¿Por qué? Te lo explico a continuación. Finalmente tenemos al sexto hijo, David Rockefeller, el más importante de la saga en lo que concierne a la historia del globalismo que narra Daniel López en su libro. David fue banquero, empresario, filántropo y globalista convencido, pues es el alma de las tres más famosas instituciones globalistas conspirativas de la anglosfera. El Council on Foreign Relations de Estados Unidos, en el que entró en 1941 y del que sería presidente desde 1970 a 1985, el Grupo Bilderberg, con expansión a Europa, asistiendo desde la primera reunión en 1954, y la Comisión Trilateral, con expansión a Japón y a otras áreas de Asia, siendo él mismo su fundador. Asimismo fundó su propia logia masónica. Y atención al nombre. Era y es la Rockefeller 666. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Por cierto, ¿queréis que hable del Council of Foreign Relations, de la Comisión Trilateral y del Club Bilderberg en futuros vídeos? Decídmelo en la caja de comentarios y si queréis así lo hago. Vamos allá. Sigamos con el vídeo. Al morir sus hermanos Winthrop en 1973 y John Davison III en 1978, así como Nelson en 1979 y Lawrence en 2004, David Rockefeller pasaría a ser el patriarca de la familia y también el dueño y señor de la oficina de los pisos 54 y 56 del 5600 del Rockefeller Center. Fue presidente del megabanco JP Morgan Chase y su mayor accionista individual con el 1% de las acciones. Se estima que tuvo unos 200 encuentros personales con líderes de al menos 100 países. David Rockefeller nació el 12 de junio de 1915 en Nueva York. Estudió en Harvard, universidad que sería financiada por la Fundación Rockefeller, y en la London School of Economics, universidad vinculada a la socialdemócrata Sociedad Fabiana, que luego sería de la que surge la Fundación Atlas, que es la que ha aupado a gente como Javier Milei al poder, sigamos, con la que el padre de David, John Davison Rockefeller II, y la Fundación Rockefeller guardaban estrechas relaciones. Allí, en la London School of Economics, David Rockefeller conoció a John Fitzgerald Kennedy y tuvo un breve noviazgo con la hermana del futuro presidente Kathleen Kennedy. En 1940 obtuvo su tesis doctoral en la Universidad de Chicago, fundada por su abuelo, presentando un trabajo sobre recursos en desuso y desperdicio económico. Durante 18 meses fue secretario del alcalde de Nueva York, Fiorello LaGuardia, ganando simbólicamente $1 por año. Entre 1945 y 1942 fue director regional asistente de la Oficina de Defensa, Salud y Servicios de Bienestar de Estados Unidos. Se alistó en el ejército de Estados Unidos tras el ataque de Japón y en 1943 ingresaría en la Officer Candidate School, sirviendo en Francia, pues hablaba francés con fluidez, y en el norte de África dentro de los servicios de inteligencia militar, ascendiendo al final de la guerra a capitán. En 1944 formaría parte del comité de Bretton Woods, es decir, en las gestiones de la creación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, instituciones que se subordinarían a los planes y programas de Estados Unidos y de los capitalistas globalistas. O lo que es lo mismo, la gran burguesía de los Rockefeller fue fundamental para la creación de dos importantes instituciones del capitalismo contemporáneo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sigamos. David Rockefeller estuvo muy relacionado con las Naciones Unidas. De hecho, él mismo donó la sede actual de la institución en Nueva York. Tras la Segunda Guerra Mundial, había creado la Oficina Internacional de Educación
formando una sociedad en la sede de las Naciones Unidas. Tras la guerra, David se incorporó a la Chase National Bank, conocido como el Banco Rockefeller, siendo su tío Winthrop Aldrich, hermano de su madre, el presidente de dicha entidad. En el año 1955, el Chase National Bank y el Bank of the Manhattan Company del grupo Warburg se fusionaron y aquí resultó el Chase Manhattan Bank, que en la actualidad se conoce como JP Morgan Chase & Company, siendo una de las mayores concentraciones bancarias de la historia. En 1958, tras viajar a la República Popular China, el Chase se convirtió en la primera sucursal en Estados Unidos del National Bank of China. David llegaría a ser presidente de la entidad en 1960 y desde 1969 a 1980 presidente y jefe ejecutivo. El Chase fue fundamental para ayudar a la ciudad de Nueva York a salir de la crisis fiscal que arruinó la ciudad en la década de los 70. Hasta 1980, David fue el único gran accionista individual con el 1,7% de sus acciones. Ese año dejaría la presidencia, aunque se convertiría en presidente del Comité Asesor Internacional hasta 1999. Tres de los presidentes del Banco Mundial, John J. McCloy, Eugene Black y George Woods, trabajaron antes en el Chase. Este hecho, unido a que otro presidente, James D. Wolfenson, había sido director de la Fundación Rockefeller, fue interpretado como una infiltración rockefelleriana en el seno del Banco Mundial. Bueno, fue interpretado no, lo fue. Sigamos. También trabajó allí Paul Volcker, antes de ser presidente de la Reserva Federal, puesto que David rechazó precisamente en pos de su amigo Volcker. El Chase se convertiría con Rockefeller en uno de los principales bancos del sistema financiero internacional, siendo el banco principal de la Organización de las Naciones Unidas. Contaba con una red de 30.000 sucursales, la más grande del mundo, con la que Rockefeller iría tejiendo un entramado de intereses económico-políticos favorables a Estados Unidos en buena parte del mundo. En sus memorias, David afirmó que para hacer crecer su banco y convertirlo en una entidad con cobertura internacional, debía aprender a interactuar con regímenes opuestos a los de sus principios democráticos y al libre mercado, es decir, opuestos al fundamentalismo democrático y liberal, que en el fondo son lo mismo, lo que para David solo era una fachada. Bueno, siempre lo fue, sigamos. Además, estos regímenes, el caso de la Unión Soviética y también de la República Popular China, pues hablamos de los años del conflicto chino-soviético, controlaban una parte considerable del planeta. Desde la década de 1960, cuando David Rockefeller ocupaba la dirección del Chase, el magnate visitaba a menudo la Unión Soviética para mantener contacto con sus élites. Y este hecho es fundamental, atención, para entender la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por la acción de David Rockefeller y de sus instituciones gran burguesas. ¿Por qué? Así te lo cuenta Daniel López. Escucha. Según un íntimo de la familia, George Gilder, cuando David va a Rusia es tratado a cuerpo de rey, y resulta curioso que nadie sea capaz de reverenciar, halagar y exaltar a un Rockefeller tan bien como lo hacen los marxistas soviéticos. Este hecho tal vez muestre la decadencia que ya sufría la URSS desde la muerte de Stalin, quien antes de morir advertía de este modo a sus camaradas, tal y como lo citó Nikita Khrushchev en su famoso y falso informe secreto contra el culto a la personalidad, es decir, contra Stalin. Y Daniel López cita a Stalin. Stalin dijo: «Sois ciegos como gatos jóvenes. ¿Qué haríais sin mí? Nuestro país se irá a pique porque no sabéis reconocer a los enemigos». Y efectivamente así fue. Un poquito tontitos los marxistas soviéticos, ¿no? Pero sigamos porque estamos llegando al final del vídeo. ¿Cómo actuó David Rockefeller en la URSS? Así. Por mediación del secretario general de la ONU, el birmano U Thant de Myanmar, en 1964, David y el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, se reunieron en Leningrado en una de las primeras conferencias de Dartmouth que estimulaban la relación entre las dos superpotencias. Khrushchev invitó al magnate y a su hija a que visitasen el Kremlin en Moscú, pero el encuentro, según David Rockefeller, fue áspero, agresivo por momentos e incluso hostil. Para más INRI, Rockefeller acusó a Khrushchev de planear en varios países hispanoamericanos y en Asia la insurrección de los partidos comunistas, a lo que el líder soviético respondió argumentando que las revoluciones se organizan y llevan a cabo por motivos objetivos, y no por intervención extranjera,
De hecho, la verdadera intervención la llevó a cabo Estados Unidos a través del íntimo de David Rockefeller, el secretario de Estado Henry Kissinger, en lo que se llamó la Operación Cóndor. Por cierto, si queréis que dedique un vídeo a la Operación Cóndor, dejádmelo escrito abajo en la caja de comentarios. Finalicemos hablando de cómo David Rockefeller ayudó a cargarse el Imperio Soviético. Escucha con atención. En su libro Buitres y Palomas de la Guerra Fría, el académico soviético Georgi Arbatov afirmaba que David Rockefeller sostenía que debían normalizarse las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Mientras decía eso, las instituciones capitalistas que él dirigía, como el Council of Foreign Relations, el Club Bilderberg y la Comisión Trilateral, trabajaban intensamente por derrocar al Imperio Soviético, objetivo que consiguieron con el apoyo de otras instituciones y otros estados, así como del Vaticano, y desde luego también a causa de problemas endógenos de la propia URSS. Aunque ya se había propuesto en 1943, fue David Rockefeller quien, a fin de estimular la renovación urbana en el Bajo Manhattan, sugirió a la autoridad portuaria que construyese un World Trade Center en esa zona, según se dice desde el oficialismo. En la primera mitad de los 60 del siglo pasado se hicieron los planes y el primer ladrillo se colocó en agosto de 1966. No hay que olvidar que por entonces el gobernador de Nueva York era Nelson Rockefeller, quien, como ya se ha dicho, subvencionó la obra. El complejo de 7 edificios del distrito financiero se inauguró el 4 de abril de 1973. No deja de ser curioso que las Naciones Unidas, una institución fundada por la gran burguesía anglosajona después de la Segunda Guerra Mundial, se haya convertido en una asamblea de países totalmente opuestos a los intereses de esa gran burguesía anglosajona. Pero bueno, así es la dialéctica de clases, de estados y de imperios. Y no olvidemos que en las dos últimas, la de clases juega un papel fundamental, porque es a través de las otras dos como se internacionaliza. Finalicemos el vídeo. En el año 1965, David Rockefeller creó la Sociedad de las Américas, organización empresarial estadounidense entregada a la comprensión de la economía, la política, la cultura y la literatura que definen las Américas, esto es, todo el continente americano, desde Alaska a la Patagonia. Para ello organizó entrevistas, conferencias, lecturas e incluso conciertos de música. El objetivo era promover la ideología del libre mercado, es decir, el liberalismo, el Estado de Derecho y la democracia en todo el continente, es decir, retomar el lema de la doctrina Monroe, América para los americanos, que quiere decir América para los estadounidenses, y más en concreto para los capitalistas de la gran burguesía globalista y sus multinacionales. En este consejo estarían representadas las principales compañías del continente, así como banqueros, financieros, consultores, políticos, etc. Al parecer, el Consejo de América fue fundamental para que se llevasen a cabo los tratados de NAFTA o tratados de libre comercio en América del Norte y CAFTA, el tratado de libre comercio entre la República Dominicana, la América Central y los Estados Unidos de Norteamérica. En la década de los 70, David Rockefeller viajaba a la Unión Soviética casi anualmente y se reunió en varias ocasiones con el primer ministro Alexei Kosygin, el verdadero responsable, y esto lo afirmo siempre, el verdadero responsable del hundimiento y balcanización de la Unión Soviética, un liberal encubierto de marxista, sigamos, quien mostró interés por agilizar los contactos económicos entre ambas superpotencias. De este modo, en 1973, tras una década de intensas conversaciones en las llamadas conferencias de Dartmouth, el Chase se convertiría en el primer banco estadounidense en abrir una sucursal en la Unión Soviética, justo en el centro de Moscú, en las proximidades del Kremlin, irónicamente en el número 1 de la plaza Karl Marx. Richard Nixon, presidente republicano, y Jimmy Carter, presidente demócrata, propusieron a David Rockefeller ser secretario del Tesoro, pero este declinó ambas ofertas, pues tenía cosas más importantes que hacer. Este es un ejemplo, a juicio de Daniel López, de cómo tanto demócratas como republicanos le tiraban los tejos al magnate. Y es una prueba más de que los políticos no son más que los agentes que organizan los negocios de la burguesía. Sigamos. Además de la Fundación Rockefeller, fundada en 1913, y de la Fundación Hermanos Rockefeller, fundada en 1940, en 1989 David fundó, junto a su mujer Peggy, la Fundación David Rockefeller, con el fin de llevar a cabo donaciones caritativas anuales en comunidades donde tenían hogares fuera de la ciudad de Nueva York. Al parecer, esta fundación subvenciona a organizaciones izquierdistas que pretenden reformar los aparatos judiciales, policiales y ambientales,
A partir de 2001, sus hijos y nietos fueron invitados por David a que asumiesen un papel activo en el fondo con la idea de transferirles de la tradición filantrópica de la familia. Todas estas fundaciones, por cierto, han estado libres de pagar impuestos. En 1989, David visitó la Unión Soviética junto a Henry Kissinger, el expresidente francés Valéry Giscard d'Estaing, el ex primer ministro japonés Yasuhiro Nakasone y el editor del Foreign Affairs, el órgano del Council on Foreign Relations, William Hyland. Allí se reunió con el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, a fin de exigirle la integración de la Unión Soviética en la economía internacional. Esto era tanto como pedirle la rendición del Imperio Soviético en la Guerra Fría, cosa que efectivamente el nefasto secretario general terminó aceptando. Gorbachev, probablemente el hombre político más subnormal del siglo XX. Finalicemos el vídeo. David quedó impresionado ante el carisma y los modales desenvueltos de Gorbachev. En uno de sus encuentros, el magnate preguntó al secretario general cómo pensaba abrir la economía soviética si se establece una conexión del rublo, a lo que recibió una callada por respuesta. Antes de la caída de la URSS y de que se convirtiese en presidente de Rusia, Boris Yeltsin visitó Estados Unidos por primera vez en 1989 y allí se reunió con David Rockefeller. Creo, a mi juicio, que todavía está por ser investigada la relación de Boris Yeltsin con el imperio estadounidense, y es bastante probable que Boris Yeltsin fuera un agente encubierto de Estados Unidos dentro de la propia Unión Soviética. Gorbachev el imbécil, Yeltsin el agente. Finalicemos el vídeo. En 1998, David Rockefeller fue premiado por el presidente Bill Clinton, el mismo que tanto se reía con Boris Yeltsin, con la Medalla Presidencial de la Libertad por sus esfuerzos en conseguir la paz mundial, cosa tan inexistente e imposible como el gobierno mundial, por el que tanto conspiró de modo conspiranoico el bueno de David Rockefeller. Él ha sido el único miembro de la familia que ha escrito una autobiografía, que publicó en 2002 y que tardó unos 10 años en redactar, junto a empleados personales de la habitación 5600, como el historiador familiar Peter J. Johnson y el ex jefe de asuntos públicos del Chase Bank y el gran relaciones públicas Fraser P. Seitel. La filantropía de David consistía, por ejemplo, en donar, como hizo en 2006, $225 millones a la Fundación Hermanos Rockefeller a fin de promover el cambio social en todo el mundo, es decir, consistía en donar dinero a una institución familiar para propagar un determinado sistema de ideologías por todo el mundo, la ideología del capitalismo liberal o globalista rockefelleriano, es decir, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, políticas de aborto, la democracia digital a través del voto electrónico, la persecución de los delitos de odio, la supuesta transparencia gubernamental o verdadera transparencia si el gobierno no comulgaba con la fundación, y la educación, entre otras. También donó $100 millones al Museo de Arte Moderno de Nueva York, que fue cofundado por su madre, y a la Universidad Rockefeller de Nueva York. De este modo, todo quedaba en casa. La filantropía, como ya supo ver el fundador de la saga, Rockefeller I, no era más que un disfraz para camuflar la imagen de la familia, que en ocasiones había sufrido un deterioro en su reputación, dado sus descomunales altos negocios y sus monopolios, así como su control en ciertos organismos internacionales y en ciertos think tanks conspirativos parecidos a las sociedades secretas o discretas. David Rockefeller falleció el 20 de marzo de 1917 a la edad de 101 años en su residencia de Pocantico Hills. Tuvo 6 hijos y 10 nietos. Llegó a realizarse hasta 6 trasplantes de corazón. En su autobiografía, reconoce que le gustaría haber hecho las cosas mejor, pero que no se arrepiente de nada. Su heredero es David Rockefeller Jr., afín al Partido Demócrata y abierto ecologista. Según la revista Forbes, su fortuna personal era de $3.300 millones y ocupaba el puesto 603 de la lista de las personas más ricas del mundo. Pero este puesto no parece el correspondiente a un hombre con tales antepasados y semejante historial empresarial capitalista, financiero, político y geopolítico. Lo más posible es que se trate, según Daniel López, de una tapadera propagandística y que su verdadero patrimonio fuese mucho más elevado.
Según también Forbes, toda la familia Rockefeller cuenta con un patrimonio hoy día de 11.000 millones de dólares y se posiciona así en el puesto 23 entre las familias más ricas de Estados Unidos. Pero eso no tiene por qué ajustarse a las cifras reales. Posiblemente gente como Bill Gates, Warren Buffett o el mexicano Carlos Slim aparecen en los primeros puestos de la lista Forbes con el objetivo de ocultar la inconmensurable riqueza de otras familias como Rockefeller o Rothschild, aunque estas célebres dinastías ya no ocupen el número 1. Sea como fuere, es cierto que a las sumas gigantescas de dinero no les gusta mucho la atención y prefieren el silencio, es decir, prudencia política. Terminemos ya. El imperio de los Rockefeller tuvo su apogeo con Rockefeller I, pues su fortuna sobrepasaba los 600.000 millones en cantidades de nuestra época. Otras fuentes lo dejan en algo más de 300.000 millones. Rockefeller I amasó el monopolio más grande de la historia, todavía no superado, y eso que nació en el seno de una familia humilde, y de ahí que se preguntase, ¿quién ha empezado con menos que yo? Otros llegaron a decir que se trataba del mayor delincuente contemporáneo. Desde John Davison Rockefeller I, la familia Rockefeller cuenta en su historial con unos 150 parientes en primer grado de consanguinidad. La familia suele reunirse anualmente en junio y diciembre en la mansión de Pocantico. Junto a los Morgan y el grupo bancario Warburg Lehman Kuhn & Loeb, construyeron el denominado Eastern Establishment. Se afirma que los Rockefeller son socios de los Rothschild a través de Reed Capital Partners plc, el fondo de inversión cotizado en Londres y presidido por Lord Jacob Rothschild. RIT tiene el derecho de nombrar a 2 representantes en las juntas de Rockefeller Financial Services Inc. y Rockefeller & Company. El presidente y director ejecutivo de Rockefeller & Company es miembro del Comité Asesor Internacional de J. Rothschild Capital Management Ltd. Y eso lo afirma la periodista española Cristina Martín Jiménez en su tesis doctoral Interrelación entre el poder sociopolítico mercantil y el poder mediático mercantil, el Club Bilderberg 1954-2016, defendida en la Universidad de Sevilla. Y así, junto con los Rothschild, los Rockefeller son una de las familias más poderosas de la gran burguesía de Estados Unidos e internacional, lo que Marcelo Gullo llamaría la gran oligarquía financiera internacional y lo que desde el materialismo político llamamos la gran burguesía. Ella es cosmopolita, aunque utiliza los estados a su suerte. Tremendo poder y tremenda influencia internacional. Sin los Rockefeller no se puede entender ni el poder de Estados Unidos a finales del siglo XIX, ni el poder de Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX, ni tampoco la caída de la Unión Soviética. Porque David Rockefeller fue asaz pujante para destruir, junto con el tonto útil Gorbachev, el liberal, el camuflado Alexei Kosygin y el agente de Estados Unidos Boris Yeltsin, para destruir, como decía, el imperio soviético. Este vídeo, así como el resto de vídeos que aparecen en mi canal de YouTube, serían imposibles de realizar sin el apoyo económico de mis Patreon, de mis patrocinadores, griegos, romanos e hispanos, sin los cuales el avance técnico de este canal sería inviable. Si quieres apoyarme económicamente, abajo en la descripción del vídeo puedes hacerte patrocinador. También puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal de YouTube para que recibas más contenido de materialismo político audiovisual. Cada vez somos más y vamos a más. Si este vídeo en concreto te ha gustado, por favor dale pulgar arriba. Deja también tu comentario abajo para apoyar el vídeo y para dar tu parecer sobre el contenido que acabas de ver, así como de otros vídeos de mi canal. Comparte este vídeo, así como otros de mi canal, con familiares, amigos y allegados para así dar a conocer mi trabajo. Puedes encontrarme también en redes sociales, en las cuales también hay mucho contenido de todo tipo. Estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en TikTok y estoy en Telegram. También tengo podcast, donde se vierte en formato de audio todo lo que aparece en este canal. Estoy tanto en iVoox como en Spotify. Y por supuesto, toda mi obra, todo mi contenido también lo puedes encontrar en mi página web, www.armesilla.org. Sin más, me despido, un saludo a todos y hasta la próxima.